Hay batallas que parecen no tener fin, días que comienzan y terminan con el mismo peso en el corazón, y noches en las que el sueño no llega porque las preguntas son más fuertes que el cansancio. Mercedes lo sabía bien. Desde hacía meses, su vida se sentía como una carrera en la que no había línea de meta. No importaba cuánto se esforzara, el problema seguía ahí, inamovible, como una sombra que no desaparece con la luz del sol. Tal vez hoy tú también estás luchando con algo que no cambia. Una relación rota, una deuda que te asfixia, un diagnóstico que no mejora, o un vacío interior que nadie más parece notar. Y aunque intentas seguir adelante, hay días en los que te preguntas si vale la pena seguir intentándolo. Antes de continuar, quiero tomar un momento para orar contigo. Padre amado, en este instante me uno a cada persona que escucha estas palabras. Tú conoces la carga que llevan y el cansancio que sienten. Te pido que en medio de su lucha, aun cuando no vean cambios, puedan sentir tu mano sosteniéndolos. Que hoy, en lugar de rendirse, reciban nuevas fuerzas y un recordatorio claro de que no están solos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de seguir con la historia de Mercedes, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Suscríbete a este canal, activa la campanita y escribe en los comentarios una frase que te recuerde que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Esa frase podría ser justo lo que alguien necesita leer hoy para no rendirse. Mercedes se levantaba cada mañana con la esperanza de que ese fuera el día en que todo cambiara. El sol entraba por la pequeña rendija de la cortina y bañaba su habitación con una luz cálida, pero para ella no era más que un recordatorio de que un nuevo día había comenzado, y que tendría que enfrentar otra vez el mismo problema. Se repetía a sí misma, hoy tal vez sea diferente, hoy quizá llegue la respuesta. Se aferraba a esas palabras como quien se agarra de una cuerda en medio de una tormenta. Pero al final del día, la realidad volvía a ser la misma. El problema seguía ahí, inmóvil, como si se burlara de sus oraciones y de sus esfuerzos. Ese peso la acompañaba a todas partes, al trabajo, al supermercado, incluso a las reuniones familiares. A veces estaba rodeada de gente, pero se sentía como si estuviera sola en medio de una multitud. Sus amigos la veían sonreír y pensaban que estaba bien, pero no imaginaban que detrás de esa sonrisa había noches de llanto, almohadas empapadas y preguntas sin respuesta. Había intentado todo lo que estaba a su alcance: consejos de conocidos, buscar ayuda profesional, cambiar su rutina, leer libros que prometían soluciones, pero todo parecía inútil. Y cada intento fallido se sumaba como una piedra más a la mochila invisible que cargaba sobre los hombros. Lo que más le dolía era que no podía ponerle una fecha de caducidad a esa situación. No sabía si era cuestión de días, meses o años, o si nunca vería un cambio. Y entonces, un pensamiento comenzó a colarse en su mente: tal vez Dios no me escucha, tal vez no le importo. Era doloroso admitirlo, pero esa idea crecía cada vez que miraba a su alrededor y veía que otros avanzaban mientras ella seguía atrapada en el mismo lugar. En las noches, antes de dormir, se quedaba mirando el techo, repasando una y otra vez los mismos recuerdos, las mismas conversaciones, las mismas decisiones que quizás pudo haber hecho diferente. Se preguntaba si el problema estaba en ella, si era su culpa que nada cambiara. Había días en que, sin darse cuenta, su oración se convertía más en un reclamo que en un acto de fe. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo? Yo ya no puedo más. Y aunque intentaba reponerse y seguir adelante, sentía que cada día que pasaba le robaba un poco más de fuerzas. El día en que Mercedes sintió que ya no podía más comenzó como cualquier otro. Preparó su café, se sentó en la misma silla junto a la ventana y abrió el teléfono para revisar los mensajes. Nada nuevo. Ninguna respuesta. Ninguna señal de que algo estuviera por cambiar. Mientras el café se enfriaba en la taza, una sensación de vacío comenzó a instalarse en su pecho. Era como si la vida se estuviera desarrollando frente a ella, pero sin invitarla a participar. En la calle, las personas caminaban con prisa, autos tocaban bocinas, el mundo parecía moverse, menos ella. Ese día, en lugar de salir, se quedó mirando por horas un punto fijo en la pared. No había lágrimas, no había palabras. Solo un silencio pesado y una pregunta que latía como un eco. ¿De qué sirve seguir intentándolo? Su mente comenzó a recorrer todos los fracasos recientes.
La oportunidad laboral que perdió en el último momento. Esa relación que terminó de manera abrupta. Los planes que había hecho y que nunca se cumplieron. Todo formaba un mural gris que le recordaba que, por más que luchara, nada parecía funcionar. Por la tarde, salió a caminar para despejar la cabeza. Pasó por un parque donde los niños jugaban y reían sin preocuparse por nada. Quiso recordar cuándo fue la última vez que se sintió así, libre de cargas. No pudo. Al llegar a casa, se tiró en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. El techo volvió a ser su único paisaje. Cerró los ojos y, casi en un susurro, dijo: Dios, si es que estás ahí, si de verdad me ves, necesito que hagas algo, porque yo ya no puedo más. Esa oración fue diferente. No tenía adornos, no tenía frases bonitas, no era la típica que había aprendido en su infancia. Era un grito disfrazado de susurro, un último intento antes de rendirse. Y aunque no escuchó una voz audible ni vio un milagro instantáneo, algo en su interior comenzó a agitarse. Era apenas una chispa, pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para no rendirse del todo. Esa noche, Mercedes no durmió bien. Entre sueños ligeros y pensamientos que iban y venían, sintió la necesidad de levantarse y buscar algo. No sabía qué. Abrió una vieja caja de recuerdos que guardaba en el armario, llena de cartas, fotografías y papeles que no había tocado en años. Entre todo, encontró una pequeña libreta, de tapas desgastadas, que había sido un regalo de una amiga en su adolescencia. La abrió por curiosidad y, en una de las primeras páginas, estaba escrito con letra juvenil y torpe: a veces, Dios permite que llegues al final de tus fuerzas para que descubras que las suyas no tienen fin. Mercedes se quedó mirándola, como si esas palabras hubieran estado esperando todos esos años para encontrarse con ella justo en ese momento. No podía explicar por qué, pero sintió que había un mensaje ahí, un hilo fino que conectaba su cansancio con algo más grande que su propio esfuerzo. Sin embargo, todavía había resistencia en su corazón. Parte de ella quería creer, pero otra parte susurraba: no te ilusiones, no va a cambiar nada. Esa lucha interna la acompañó durante todo el día siguiente. Era como si estuviera parada en una encrucijada invisible. Un camino la llevaba a rendirse y otro la invitaba a dar un paso más, aunque no viera a dónde la llevaría. Quiero detenerme un momento para hablarte a ti que estás viendo este devocional. Tal vez lo que vive Mercedes se parece demasiado a tu propia historia. Esa lucha silenciosa que llevas dentro, ese cansancio de pelear con algo que parece no ceder, y el temor de que, aunque ores, todo siga igual. Te voy a pedir algo. Escribe aquí en los comentarios, sin dar detalles personales, solo con una frase breve, ¿cuál es esa área donde más necesitas fortaleza? Tus palabras podrían ser la chispa que anime a alguien más que hoy está sintiéndose al borde de rendirse. Y si todavía no lo has hecho, recuerda que tus me gusta y tu suscripción nos ayudan a seguir compartiendo mensajes que levantan y edifican. La historia de Mercedes me recuerda a una mujer de la Biblia que también llegó al límite, la mujer del flujo de sangre. 12 años luchando con una enfermedad, 12 años gastando todo lo que tenía, 12 años viendo que nada cambiaba. Pero hubo un día distinto. Ese día no tenía garantías, no había señales de que iba a ser sanada, pero tomó la decisión de abrirse paso entre la multitud para tocar el manto de Jesús. Ella no sabía cómo, pero sí sabía a quién buscar. Ese pequeño acto de fe, después de tanta frustración, cambió su historia para siempre. Y pienso, ¿cuántas veces nosotros estamos a un solo paso de ver algo distinto, pero el cansancio nos detiene? Mercedes salió de su casa esa mañana sin muchas fuerzas. El espejo le devolvía la misma mirada cansada de siempre, ojeras profundas, hombros caídos, un corazón agotado de tanto esperar. Había probado soluciones, había intentado consejos, había llorado en silencio, pero nada parecía funcionar. Ese día, mientras caminaba hacia su trabajo, un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Y si esta es mi vida para siempre? ¿Y si nada cambia? La idea le pesaba como una losa sobre el pecho. Mientras estaba sentada en el transporte, mirando por la ventana, vio a una señora mayor leyendo una Biblia desgastada. Por alguna razón, sus ojos quedaron atrapados en esas páginas abiertas. Mercedes no entendía mucho de Dios,
ni había buscado una relación con él, pero algo dentro de ella susurró: tal vez allí hay algo que yo necesito. No fue una oración formal, ni un grito desesperado. Solo un pensamiento suave, casi imperceptible. Dios, si tú existes, muéstrame que todavía vale la pena seguir esperando. Ese instante no cambió todo de golpe, pero fue la primera grieta en el muro de incredulidad que la tenía atrapada. La oración tímida de Mercedes me recuerda lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes algo? Dios no está lejos de ti cuando sientes que ya no puedes más. Al contrario, es en esos momentos de debilidad donde su presencia se hace más real. El cansancio que Mercedes sentía, ese agotamiento de luchar y no ver cambio, es el mismo que muchos de nosotros cargamos en silencio. Pero la palabra nos recuerda que el Señor se acerca, que no nos deja solos en nuestra sala de espera. Y aquí hay algo poderoso. Aunque Mercedes todavía no conocía al Señor, ese pequeño pensamiento, ese Dios, si existes, fue suficiente para que él inclinara su oído. Porque nuestro Dios es así, responde a un suspiro, a un clamor sincero, incluso a un corazón que apenas empieza a abrirse. Tal vez tú también llevas tiempo diciendo: ya no aguanto más. Quizás no ves el cambio que deseas, y te preguntas si Dios siquiera te escucha. Hoy quiero recordarte que sí. Él está cerca de ti, más cerca de lo que imaginas, y su amor es capaz de sostenerte incluso cuando tus fuerzas parecen haberse terminado. El Salmo 34:18 no es solo una frase, es una verdad viva que se cumple en medio de la lucha. Cuando dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, no significa que Él aparece de vez en cuando, sino que Él permanece allí, aun cuando no lo sentimos. Mira la vida de Mercedes. Aunque ella pensaba que estaba sola, Dios estaba usando ese mismo cansancio para llevarla a reconocer que necesitaba algo más que sus propias fuerzas. Ese algo más no era un método, ni un consejo humano, sino a Cristo mismo. Y lo mismo puede pasar contigo. Quizás tu batalla es un matrimonio que no mejora, una enfermedad que no cede, una adicción que no logras romper, o una soledad que pesa demasiado, un hijo que no cambia. El Señor no te pide que lo entiendas todo, ni que tengas respuestas inmediatas. Él te pide que descanses en su amor, que abras tu corazón y dejes que su presencia comience a llenar los vacíos. Lo hermoso de este versículo es que no hace excepción de personas. No dice que Dios está cerca de los fuertes, de los exitosos o de los que lo tienen todo bajo control. Dice que está cerca de los quebrantados, de los que sienten que no pueden más. Es decir, está cerca de ti. Querida amiga, querido amigo, si hoy te sientes cansado de luchar, recuerda, Dios no se olvida de ti. Lo que parece silencio no es abandono. Lo que parece demora no es indiferencia. Es que en ese proceso, Él está obrando en lo profundo de tu corazón. Permíteme orar contigo. Señor, tú conoces a cada persona que está viendo este devocional. Conoces su cansancio, su lucha y esa situación que parece no cambiar. Te ruego que los rodees con tu paz, que los levantes con tu fuerza y que les recuerdes que tú sanas a los quebrantados y vendan sus heridas. Que hoy puedan soltar el control y descansar en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irte, quiero pedirte algo. Déjame en los comentarios una palabra de esperanza que hoy resuene en tu corazón. No subestimes el poder de tu testimonio, porque quizás lo que escribas será el aliento que otra persona necesita leer en su propia batalla. Y no olvides suscribirte y dejar tu me gusta, porque eso nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que levantan y fortalecen. Recuerda esto, aunque tu situación parezca no cambiar, el Dios que cambia corazones está contigo. Él es tu refugio, tu sustento y tu esperanza segura. Dios te bendiga.